ya tenemos en línea telefónica nuestro primer entrevistado del día de hoy. Él es el profesor universitario y editor de un portal, bueno, que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de muchos años. Sí, señor, el portal es La Patilla y él es David Morán, acá con nosotros. Bienvenido, David, a Bajo la Lupa. Bueno, David, hola, bienvenido. Bienvenido, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás, David? Bueno, ese portal tuyo que ha dado más que hablar. Eso es pasión por mi trabajo duro. Sí, vale, todavía es imbatible ese portal a nivel nacional. Todo lo que sale en La Patilla se replica, bueno, por todas partes del mundo. Y demandas y demandas, pues. Que por ahí hay unas demandas que perdieron, pero ese es otro tema. Vamos a hablar con David Morán en lo relativo, porque no vas a hacer un análisis del arranque de campaña presidencial y el clima electoral en estos momentos, David. ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy flojo para esta altura del juego, que generalmente la población venezolana ante una elección presidencial, faltando un mes, te decía entre 70 a 80% de las personas te decía que iban a votar. Hoy escasamente el 30 te afirma que está seguro de ir a votar. Y esto tiene un sentido, porque esta elección primero la adelantaron de manera que no han podido justificar por qué adelantan 8 meses una elección y tendrían un presidente, digamos, electo durante 8 meses. Eso es algo que nunca se había visto, porque estas elecciones debieron estar programadas para diciembre. Entonces eso las tiñe, no solamente en esa condición, sino que fue convocada por una Asamblea Nacional Constituyente que el mundo no reconoce. Entonces esta la convierte en una elección absolutamente atípica que muchos califican de fraudulenta. Entonces eso da el poco interés que tiene la ciudadanía en general de participar, y además da un ambiente, a excepción de algunos pendones que tiene Maduro y algunas actividades que hacen dos candidatos, no hay, digamos, mayor propuesta, no hay mayor debate y no ha habido mayor interés, digamos, en la gente por esta campaña electoral. Y ya quedan apenas menos de un mes para que se dé la elección, el 20 de mayo. Sin embargo, Maduro tiene sus votos amarrados, un piso con el carnet de la patria y algunos beneficios sociales que tiene allí. De hecho, en el arranque de campaña le dijo dando y dando a la gente, y que venía un hombre nuevo y una revolución nueva. Sí, bueno, es la eterna oferta socialista del eterno recomenzar. Es una marca registrada de Fidel Castro, que siempre decía que, bueno, esta vez sí, esta vez sí. Lo de Maduro me parece muy grave, la confesión que él hizo, nosotros lo reseñamos, donde él dice que esos beneficios se los deben a él, y que esos beneficios, si es que se puede llamar beneficio, recibir, digamos, una que ni siquiera es regalada, es vendida, una bolsita de comida, cuando es el propio gobierno el que está causando una hiperinflación que el Fondo Monetario calcula que se va a ubicar en 13.000% este año. Entonces, es como una especie de chantaje, y Maduro, con esa confesión, eso lo hizo antier, le da la razón a quienes le señalaban de que el carnet de la patria es una especie de elemento para hacer control social y chantaje mediante la coerción y el chantaje. Ahora, ¿cómo ves tú los otros candidatos presidenciales? Me gustaría tú que llevas al pulso, bueno, desde tu punto de vista, los discursos más, bueno, los que más han salido son Falcón y Bertucci. Sí, son los dos únicos que han dicho algo, ¿no? Uh-huh. ¿A quién le habla Henry Falcón en ese discurso? Yo quisiera tu visión sobre eso. Yo todavía no entiendo, porque el ofrecimiento electoral de Falcón, digamos, su propuesta de gobierno, es una propuesta que se ha centrado en tener una especie de tarjeta a la negra, la que la oferta de Manuel Rosales en el año 2006, y con la diferencia que él dice que aquí pudiera haber un proceso de dolarización, y calcula que ahí las reservas internacionales de Venezuela la da por cierta, cuando todos los técnicos y expertos que yo he consultado al respecto
me dicen que es muy difícil que Venezuela tenga los 9.800 millones de dólares que dicen estar ahí. Entonces Falcón no le ha explicado al país quién va a traer esos dólares, ni a cuánto lo va a traer, ni a cuánto le va a comprar la gente el Bolívar. Bueno, Entonces, fíjate sí, una cosa, David, y disculpa que te interrumpa, esa fue una de las preguntas que yo le hice a Falcón, porque cuando él ofreció el tema de los dólares y él estaba hablando aquí de que las reservas se le habían raspado al gobierno, yo le pregunté de dónde vas a, si se la raspó el gobierno y no hay dólares, ¿cómo vas a pagar tú en dólares? Él dice que de países aliados económicos internacionalmente. no, hombre, pero eso, ¿cómo vas a decir eso si Venezuela además tiene un problema gravísimo de deuda externa, que tienen vencimientos que se están acumulando? O sea, lo serio, digo yo, sería decir, no, yo voy a un proceso de reestructuración de deuda que implica una reestructuración del gobierno, a su vez. Aquí el gasto público es una cosa que está absolutamente desbordada, no tiene ningún soporte fiscal y ese es el origen de la hiperinflación. Entonces ninguno de los dos candidatos, los tres candidatos, porque en esto incluyo a Maduro, le ha dicho al país cómo van a parar la hiperinflación. Y todos sabemos, lo que por lo menos tenemos dos dedos de frente, que el mejor programa social que existe es un país sin inflación, porque mientras exista inflación, el salario que uno lo cobra en la moneda local se va volviendo sal y agua. Ahora fíjate, conversamos con el profesor universitario y editor de La Patilla, David Morán, acá con nosotros en la tribuna de Bajo la Lupa. ¿Qué me dices de el pastor Bertucci? Y que Caracas amaneció, no sé, yo lo vi por las redes, bueno, tapizada, y que los afiches de Bertucci están, bueno, hasta el tuétano. ¿Eso es cierto o es mentira de las redes? No, es una exageración de las redes. Caracas se encuentra básicamente sin publicidad electoral. Lo habrá en algún lugar. Esto no parece que estuviéramos en una elección, Deudeli. No hay. Si tú no eres un local y tú llegas a Caracas, tú dices que vienes de otro país, tú dices que aquí no va a haber una elección, porque los poquitos elementos que hay son mínimos. ¿Y esos candidatos tú crees que de verdad están financiados por el gobierno para estar en esos candidatos presidenciales o eso es por voluntad propia? ¿Qué sabes tú más allá de lo que, bueno, conocemos públicamente? Yo no creo que un pastor como Bertucci o el otro tengan el ánimo de gastar dinero en una campaña que no le está, que sabe que no van a ganar. O sea, ninguno de ellos tiene la posibilidad de que gane esta elección, es absolutamente cero sobre cero. Entonces, por supuesto, yo pudiera inferir que tienen financiamiento de gente que llega al oficialismo para darle a esto un cariz de legitimidad que pudiera no tener ninguno. Ahora, tradicionalmente hemos visto en los procesos electorales, sobre todo presidenciales, David, un voto castigo. ¿Ese voto castigo se presentará aquí con esa apatía electoral que hay? No, yo creo que la gente no está tomando esto como una elección. Mi impresión es que la gente no creo que esta sea una elección competitiva. Por lo tanto, yo procuro no hablar de abstención, porque la gente se abstiene si cree que hay o no una elección. Pero en este caso, lo que la gente percibe es que esto es un proceso fraudulento. Y por lo tanto, yo no le hablo, no entiendo cómo se puede hablar de abstención ante alguien que lo percibe como un fraude. Porque en Deudelias hay dos cosas muy importantes que resaltar. Ajá. Al venezolano cree en el voto. 95% del venezolano cree que el voto es la herramienta para dirimir los conflictos. Pero también cree en el maleteo, en el sentido que si no lo ve, que el juego lo pueda ganar de verdad, que es un juego justo, no participa. Entonces se está dando ahorita que yo creo que la condición de que perciben esto como un proceso fraudulento es superior a creer que pueden con su voto cambiar al gobierno. ¿Quién gana este proceso electoral del 20 de mayo a tu criterio y qué pueda pasar internacionalmente y ese antejuicio de mérito? Porque todos esos procesos son sumamente lentos también. Sí, bueno, la comunidad internacional considera que esto no es un proceso electoral.
ya lo ha dicho y lo ha dicho clarísimo. Ahorita lo acaban de ratificar en la cumbre de Lima y Europa lo acaba otra vez de ratificar apenas ahorita, apenas ayer. Es decir, aquí no se considera que es una elección. Personalmente yo creo que no hay manera que Maduro pierda. O sea, no hay manera, porque esto no tiene contrincante. Los partidos políticos fueron suspendidos. Los partidos que eran la base fuerte, la tarjeta de unidad la eliminaron. Es decir, él escogió con quien él quería participar. Y además no hay ni siquiera observación internacional, no hay garantías mínimas. Y ni siquiera tiene un origen legítimo, que fuese el proceso hecho según la Constitución, sino que la Asamblea Constituyente, que tampoco el mundo la reconoce, y gran parte, ni tampoco lo reconoce en la Asamblea Nacional nuestra, fue la que convoca a este proceso con 8 meses de anticipación. Entonces yo creo que Maduro se está jugando una carta, que es perder su legitimidad de origen que la tuvo, porque ganó una de las elecciones anteriores, pero ya yo creo que él está descontando ese costo y se va a mantener, digamos, a troche y moche en la presidencia. Antes de finalizar, me gustaría que cerraras, porque has analizado el tema de Maduro, el tema de Falcón, pero no me has dicho nada del Frente y de la Mesa de la Unidad, y de los partidos que, bueno, de algunos actores que se han agarrado públicamente, y además otros se han ido del país. Sí, bueno, es que aquí hay un proceso de persecución política intenso. Eso es una cosa que no se puede negar. Aquí no se están haciendo unas elecciones la Asamblea está siendo destrozada, digamos, la Asamblea Nacional, esa expresión de voluntad popular está siendo destrozada por el gobierno y la institucionalidad que la tiene el gobierno. Borges ya lleva 2-3 meses afuera, Florido también lleva mucho tiempo afuera, Gaby Arellano, es decir, diputados importantes se encuentran fuera del país porque han recibido amenazas acá. Bueno, dime, si termina de cerrar. Concluyéndote, yo creo que el llamado del Frente Amplio es un llamado lógico. Él dice, en esas condiciones no consideramos que estas elecciones sean competitivas. Pero la gente no ha respondido, a pesar que están en contra, masivamente, mucha gente está en contra del presidente de la República. Esta vez la respuesta ha sido muy, muy baja. Bueno, porque es que no la consideran, Deureli, una elección. La gente lo que ya da por descontado, según mi criterio, que Maduro va a salir ungido, digamos, el 20 de mayo, y lo que los agobia es la protesta social. O sea, digamos, el caso de Maracaibo es un caso asombroso, es un caso inadmisible, que tú puedas tener la segunda capital de Venezuela por periodo de 18 y hasta 20 horas sin electricidad. Uh-huh. El problema del transporte público, la gente la están transportando como cochinos en camiones. Es decir, el agua, el problema de la inseguridad, los problemas sociales son los que están agobiando a la gente, y el país amanece todos los días, pero todos los días, de Beli, por protestas por los 4 costados. O sea, hay muchas de ellas que yo a veces ni siquiera reseño, porque convertiría la patilla como en una pizarra de protestas. O sea, las otras noticias no tuvieran chance de aparecer, porque hay veces que hay 60, 70 notas al día sobre protestas que están ocurriendo en muchos lugares de Venezuela. Imagínate, y uno lo que puede captar es lo que hay por redes y también lo que hay en los portales. Imagínate cómo está la situación en el país. Entonces, bien delicada, más delicada. Yo la considero muy delicada. Y yo creo que yo siempre que tengo oportunidad, yo insto a los del PSUV, que es el partido oficialista, a que tomen conciencia. Ese partido se muestra para mí muy irresponsable, se hace loco con las cosas que ocurren. El caso de PDVSA, cómo han destruido a PDVSA, que la producción se viene al piso, los campos petroleros parecen cementerios, las empresas de Guayana, que eso era un emporio industrial. Ahí la gente va a ir a jugar truco, los trabajadores, porque no hay ni siquiera materia prima para trabajar. Pero entonces el partido no asume ninguna responsabilidad, no hace ninguna reflexión, y lo que hacen es como tratar de negar la realidad. Y cuando a una persona le niegan la realidad y le niegan su protesta, la tendencia que tiene es escalar y hacerse notar, hacer la protesta con aún más fuerza.